Muy buenas tardes para todos. Qué privilegio es volvernos a encontrar en el mismo canal a la misma hora. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das nuevamente de podernos encontrar aquí con nuestros amigos, con nuestra familia, estudiando un poco más acerca de tu palabra, acerca de lo que tienes para nosotros. Llénanos de ti, Señor, y ayuda a que este mensaje llegue a nuestros corazones y yo solo pueda ser un canal por el que tú nos puedas hablar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar ya la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Ya llegamos al fin de las 7 iglesias, gracias a Dios. Y bueno, muy atentos a lo que se viene. La Odisea es una iglesia enferma. Dios no la deja en su enfermedad, también le da una cura. Entonces es lo que vamos a estudiar hoy. Para comenzar, la Odisea quedaba ubicada a 64 kilómetros de Filadelfia, que es nuestra anterior iglesia. La Odisea fue construida por Antíoco II y debe su nombre a su esposa Laodice I. La Odisea era una ciudad muy rica. Ella tenía un gran centro bancario y una industria manufacturera bien importante. La Odisea sufrió un terremoto hacia el año 60 después de Cristo y en vez de recibir ayuda externa económica para reconstruirse, ella misma con sus propios medios se pudo reconstruir, demostrando así la capacidad adquisitiva que tenía. La Odisea era muy famosa porque sus valles producían un textil, una lana bastante suave y de color negro, por lo que los laodicenses solían vestirse de color negro. Ellos tenían una escuela de medicina muy, muy importante y al lado una industria donde fabricaban, donde hacían un remedio para los ojos con base en la piedra frigia. Ustedes lo pueden buscar. Pero la Odisea tenía un inconveniente y era que cuando quería traer el agua de los manantiales bien calientita, llegaba a la Odisea por medio del acueducto y las cañerías tibia y no le servía para nada. La Odisea claramente fue una iglesia que existió en su momento, pero es una iglesia que a pesar de que existió allí, es la iglesia de nosotros hoy y Dios nos habla a ustedes y a mí porque en esta iglesia que comienza desde 1844 hasta antes del regreso de Jesús, estamos usted y yo. Así que el mensaje de esta iglesia es un mensaje en el que todos tenemos que estar bien atentos. ¿Y qué es lo que le dice Dios a la Odisea? Versículo 14 de Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como a mí me gusta mucho, vamos a empezar estudiando cada uno de los versículos. Empieza el primer versículo, versículo 14 de Apocalipsis 3, diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora,
porque Jesús se identifica con estos tres títulos. Me llama mucho la atención que se identifique con el amén. Recuerden que yo les dejo los versículos bíblicos aquí y muchos de ellos para que ustedes los busquen allí en sus casas. Amén significa así es, así sea. O sea, lo que Jesús está tratando de decir aquí es, lo que yo voy a decir, así es. Y van a ver qué es lo que él va a decir. Se presenta como el testigo fiel y verdadero, porque la condición que tiene el pueblo de Dios en esta última iglesia es fiel y verdadera. Jesús no miente sobre la condición de su pueblo. Se presenta también como el principio de la creación de Dios. Juan 1:3, Colosenses 1:16 y 17 nos dice que en el principio era el verbo fue el que creó todo. Dios nos está tratando de decir aquí, Jesús nos está tratando de decir aquí, el mundo está en mis manos, su seguridad, la odisea, está en mí, no en sus propias obras. Y ya lo vamos a analizar. Siguen los versículos 15 al 17 diciendo, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa una persona fría? Que está en abierta rebelión a Dios, que no sigue a Dios. Por el contrario, una persona caliente es un verdadero cristiano, es alguien que tiene verdadera entrega a Dios. Y dice Jesús, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, porque la condición que tienes es peor. Entonces sigue diciendo el versículo 17, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero yo hago una pregunta, ¿ya lo vomitó? No, te vomitaré. Es una advertencia, estoy sintiendo náuseas, me repugna tu condición, no la tolero, estoy que me vomito, pero no me he vomitado. Si sigues en esa condición, me puedo vomitar, ¿cierto? Es lo que nos quiere decir Jesús. La Odisea significa el pueblo del juicio. Por eso empezó en 1844, que es cuando empezó el juicio de los muertos. Y es para nosotros hoy. En el mensaje de la Odisea, el propósito del mensaje de la Odisea es zarandearnos, es causarnos una incomodidad para tomar una decisión, ¿sí? Y ahí les pongo el colador porque es como cuando uno eh, lo hace con un jugo, ¿cierto? Se queda lo bueno, botamos lo malo. Eso es lo que Dios quiere hacer con este mensaje. Que nosotros justo antes de que Jesús venga por segunda vez, ya hayamos tomado una decisión. Cuando Jesús venga ya no va a haber laodicenses. Cuando Jesús venga ya van a haber verdaderos cristianos entregados a Jesús, o sea, la iglesia de Filadelfia, y fríos. Laodicenses no. Entonces sigue diciendo el mensaje, porque es que el problema tuyo es que tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo que creía tener la Odisea, ¿cierto? La Odisea cree que lo tiene todo, pero definitivamente no. Tiene que tomar una decisión. Aquí quiero abrir un paréntesis un poco grande que me llama mucho la atención y es que en Mateo 21, del 18 y 19, dice, por la mañana cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Resulta que en otros evangelios, como en Marcos, ustedes lo pueden buscar, dice que Jesús se acercó a la higuera porque tenía mucha hambre, pero porque la higuera tenía hojas. Y entonces, ¿qué significa esto? Resulta que cuando la higuera tiene bastantes hojas, se concluye que tiene frutos, porque las hojas crecen junto con los frutos. Entonces, la higuera tenía una apariencia de que tenía frutos. Por eso Jesús se acerca y con ese hambre quiere comer, pero se da cuenta que aunque era un árbol muy frondoso, no tenía ningún fruto. Entonces la maldice. Resulta que la higuera es un símbolo que Dios tiene para
con su pueblo Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Allí lo pueden buscar en estos textos bíblicos que les dejo acá. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Pues eran fariseos. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasó con el joven rico en esos textos bíblicos que también les dejo ahí. El joven rico le dice a Jesús, Señor, pero es que yo guardo todos los mandamientos. Desde mi infancia obedezco a mis padres, no mato, no robo, no adultero, hago todo a la perfección. O sea, en obras parezco un árbol frondoso, ¿cierto? Pero cuando Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, ¿qué hace el joven rico? Se va triste. Entonces podía tener muchas obras, pero en apariencia. Otra historia la encontramos en el fariseo y el publicano. Y aquí sí vamos a leer un versículo que me llama la atención. 2. Dice que el fariseo de pie oraba, uy Señor, gracias porque no soy como los demás, porque el fariseo se comparaba con los demás, Israel se comparaba con los demás y decía, ah, no, pero si yo veo esta nación, esta otra, no, estamos muy bien. Y miren lo que dice el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que gano, diezmo, voy a la iglesia, ¿qué no hago? El fariseo es un símbolo de la Odisea, mientras que el publicano se calentó, tomó su decisión, fue Filadelfia. ¿Por qué? Porque el publicano reconoce que es pecador y Dios lo exalta. Entonces, Israel, el pueblo de Dios, tenía muchas obras. En obras se parecía a la higuera, un árbol frondoso. Esto era lo caliente que tenía, porque recuerden que la Odisea es tibia. Debe tener algo de caliente y algo de frío. Esto era lo caliente que tenía. Era un árbol frondoso. Sus obras parecían maravillosas, que tenían una conexión con Dios. El pueblo, eso era lo que aparentaba. Pero hay algo muy, muy, muy tremendo que estudiando este tema yo entendía y espero que ustedes también lo entiendan conmigo. Y es lo que nos dice Mateo 5:20. Escuchen bien, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea, nosotros tenemos la misión de superar a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios. O sea, nosotros tenemos que tener esos frutos que ellos tenían, pero no en apariencia. Nosotros lo tenemos que tener de verdad, con un corazón que emane esos frutos. Miren lo que dice Marcos 7:6. Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué era lo que pasaba con los fariseos, con el pueblo de Israel, con la Odisea hoy, que tiene muchas obras, que aparenta ser una iglesia, wow, que realmente está con Dios, pero su corazón está lejos de Dios? Entonces, la Odisea, como los fariseos, da frutos, pero no por la naturaleza del árbol, sino porque en apariencia eso parece que tiene una conexión muy real con Dios y mentira. Vea lo que dice Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, el anís y el comino. Estos eran semillitas chiquitas que ellos diezmaban. Sigue diciendo, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, ustedes tienen que diezmar todo eso que están haciendo, pero no pueden olvidar la justicia, la misericordia, la fidelidad. Por eso Jesús nos dice, si ustedes no superan a los maestros de la ley en hacer lo que es justo ante Dios, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, ustedes tienen que tener estas obras, pero tienen que tener un corazón que esté cerca de mí. Termina diciendo, ustedes guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Porque como ustedes saben, el mosquito es un animal inmundo, Israel no lo podía comer, el camello también, pero ellos cuando iban a tomar agua, colaban el agua
porque por si de pronto traía un mosquito, pues entonces no se lo comían, pero sí se tragaban el camello. O sea, se tragaban las cosas inmensas, pero el mosquito lo colaban, ¿sí? Entonces, por favor, no olvidemos, las obras sí son importantes, hay que hacerlas. Jesús nos dice, si ustedes no superan lo que ellos hacen, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, ustedes tienen que tener más obras que ellos, pero tienen que tener la motivación correcta. Su corazón tiene que estar conmigo. ¿Ustedes han intentado separar las dos caras de una hoja de papel? Imposible, ¿cierto? Así igual de imposible se puede separar la fe y las obras. Santiago nos habla mucho de esto. Su fe tiene que moverse con sus obras. Entonces, por eso la Odisea es una iglesia tibia, porque de caliente que tiene las obras. Tiene una apariencia increíble. Cualquiera que vea a los laodicenses dice, wow, están con Dios, miren lo que hacen, hacen videos, hacen canales, hacen grupos, tienen escuelas, los cristianos, tienen también, qué sé yo, lugares médicos, tienen centros donde ayudan a otros. ¡Wow! Sus obras son maravillosas, pero su corazón está lejos de Dios. Esa es nuestra condición. Por eso la Odisea, por eso nosotros somos tibios. Esa es la condición de la Odisea. Y recordemos que a Jesús quienes lo crucificaron, laodicenses. A Jesús lo crucificaron personas que guardaban el sábado, no comían cerdo, diezmaban, ayunaban 2 veces a la semana y sin embargo lo crucificaron. Eran personas que tenían muchas obras, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y aquí es donde Jesús no solamente les da la enfermedad, sino que también les da la cura. Y les dice, yo les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego para que sean ricos, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Jesús, y lo pueden buscar aquí en estos versículos, nos dice que compremos oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego significa la fe que obra por el amor. Entonces, obren, hagan, pero por amor, motivados por amor. En Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, todos están haciendo algo. Abraham está haciendo algo, Moisés está haciendo algo, Abel está haciendo algo. Todos están haciendo algo. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que obrar, las obras son importantes. Y sigue diciendo, y vestir, bueno, los demonios tienen fe, claro, ellos también creen, pero no obran conforme a lo que creen. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa fe que obra por el amor. Léanse estos versículos que aquí les dejo para entender por qué las vestiduras blancas significan la justicia de Cristo. Cuando Adán y Eva pecan, ellos dicen que se dan cuenta que están desnudos y van y toman hojas de higuera y se cubren. Cuando Dios les dice dónde están, Adán le dice, no, Señor, es que estábamos desnudos y tuvimos que escondernos de usted. Desnudos, pero si ya se habían hecho delantales de higuera, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras mismas obras no cubren nuestra desnudez. Por eso necesitamos la justicia de Cristo, que son esas vestiduras blancas. ¿Cómo recibimos la justicia de Cristo? A través del bautismo. Y si ya nos bautizamos y entonces seguimos pecando, ¿cómo la seguimos recibiendo? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ve a Jesucristo, Jesucristo te perdona. Y finalmente en Efesios 1:18 nos dice que debemos ungir nuestros ojos con colirio, que es lo único que nos va a hacer ver la condición real en la que estamos. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Y termina diciendo el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión es dura. Aquí lo que Jesús nos dice es duro, pero es porque nos ama, porque no quiere vomitarnos. Y nos dice, seamos celosos y arrepintámonos. Ese es el remedio, esa es la cura. Y termina diciendo este mensaje a esta última iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Jesús está a la puerta. Y si Jesús está a la puerta en esta iglesia, es porque en la iglesia de la Odisea Jesús no está dentro, Jesús está afuera. Y Él hace un llamado personal. Aquí después de hablarle a la iglesia, le habla a cada una de las personas y le dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Lo invita a tener esa intimidad, lo invita a tener ese compañerismo, esa amistad. Tú comes con alguien con el que quieres estar, ¿cierto? Y sigue diciendo, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, Él se da como ejemplo y me he sentado con mi Padre en su trono. Finalmente, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para todos. Si nosotros queremos tener una vida coherente, una vida que nuestras obras reflejen lo que hay en nuestro corazón, tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestro corazón para que nos fluyan esas obras. Entonces esta iglesia finalmente tiene esperanza. Está enferma, está enferma como yo un poco en este momento, pero también Dios le da la cura y no la deja a su suerte. Le dice, haga esto, compre estas cosas y usted será sana. ¿Cómo responderemos? Esa es la pregunta. Espero que hayamos entendido esta lección de las 7 iglesias y que no nos perdamos lo que se viene, porque Apocalipsis es cada vez más importante, fabulosa, fascinante. Y es un Dios que nos llama a través de diferentes símbolos y que quiere que su iglesia pueda tener una vida coherente y aceptar ese llamado. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de haber estudiado estas 7 iglesias. Te pido que cada mensaje haya transformado nuestro corazón y nos ayude a tener esa respuesta personal que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a calentarnos, Señor, para que cuando tú vengas podamos vivir contigo por la eternidad, pertenecer a esos 144,000, a esa iglesia de Filadelfia que te verá y te recibirá con brazos abiertos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a tomar una decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y una feliz, feliz tarde.